Vale, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Andrés Henao Pérez y esta ponencia tiene como título Hibridación funcional dialéctica, una propuesta metodológica para leer literatura regional desde la diversidad y el pensamiento propio. Tradicionalmente, en las escuelas, colegios y liceos de Colombia, la literatura se ha abordado de dos grandes maneras. La primera es en relación a los textos canónicos, esos textos que han perpetuado durante cada año la enseñanza de la literatura en estos colegios. Y la segunda es una forma de analizar esos textos canónicos que es a través de la historiografía, donde se inscriben en temáticas, características y se agrupan en escuelas de acuerdo a la época. Cuando abordamos la literatura regional, que muy pocas veces se aborda, tienen un doble, tiene una doble operación reductora. La primera coge esta literatura regional y la convierte en un documento histórico, un testimonio costumbrista, un archivo identitario o celebración local. La segunda le impone categorías críticas que la obra no siempre sostiene y queda reducido a ciertos comentarios. La literatura regional exige rutas de lectura capaces de valorar sus operaciones formales, históricas y simbólicas y nociológicas sin reducirlas a documentos costumbristas ni convertirlas en resistencias previamente asumidas. Esta propuesta surge en el marco de la investigación doctoral de la periferia al centro, marcas, tensiones y límites de descolonización y diversidad en profesores literatos caldenses de principios del siglo XX. Eh, en dicha investigación, el problema central consistió en comprender qué ocurre cuando el pensamiento literario se desplaza hacia territorios, escrituras y voces que han permanecido en los márgenes del reconocimiento académico. Para esta ponencia, este trabajo presenta la hibridación funcional dialéctica como una propuesta metodológica para analizar la literatura regional desde la diversidad epistémica y el pensamiento situado. Como fundamentos teóricos tenemos dos grandes campos. El primero, que me responde al cómo, es el materialismo filosófico. Desde la crítica literaria de la razón, desde la crítica de la razón literaria, Maestro 2017, ofrece un punto de partida al comprender la literatura como un objeto racional, material e histórico, que debe analizarse a partir de sus términos constitutivos como lo son el autor, la obra, el lector y el transductor. Desde el otro campo se divide en dos, que es desde el campo de conocimiento de la diversidad y el campo de conocimiento de la descolonización, que lo llamaremos descentralización. Entonces, Dussel, desde el campo de la descentralización, nos habla de la transmodernidad y de la exterioridad. Él advierte que las culturas periféricas han sido evaluadas históricamente desde parámetros construidos por el centro. La transmodernidad es una irrupción de culturas, memorias y saberes que responden a la modernidad desde un lugar a otro. Walls nos habla de la desaprendizaje y reaprendizaje y hay un concepto muy clave en ella, importante para esta metodología, que es la grieta. La grieta es el lugar de resistencia, de creación y esperanza donde se cuestiona al centro. Esta palabra sirve acá como metáfora, como categoría que permite interrogar si una obra regional reproduce los lenguajes heredados del centro o si habilita desplazamientos simbólicos, tensiones de reaprendizaje vinculados con el territorio, la memoria o la experiencia histórica. En este mismo campo, Grossfogel permite ampliar la discusión hacia el pluriversalismo y el diálogo horizontal. Estas ideas son pertinentes para el análisis de las literaturas regionales porque desplaza la valoración de las obras desde un canon único hacia una comprensión más plural de los modos de construir conocimiento. Desde el campo de conocimiento de la diversidad, pues tenemos a González y a Guarín. González nos habla que existen múltiples diversidades, especialmente la epistémica, que obliga a replantear la manera como se valida el conocimiento. Y Jurado, por su parte, aporta la noción de sujetos relacionales, útil para observar cómo los textos configuran vínculos entre individuos, comunidad, territorio, historia y formas de reconocimiento. Entonces, el objetivo para esta ponencia es presentar la hibridación funcional dialéctica como una metodología de análisis literario que articula rigor formal, lectura nociológica y horizonte de diversidad para el estudio de la literatura regional sin reducirla a documento sociológico ni convertirla automáticamente en discurso de resistencia.
Eh, Esta investigación tiene una metodología cualitativa, hermenéutica y crítica, documental y literaria, que comienza con la revisión de documentos para establecer qué personajes, qué personas fueron docentes en el año 1899 a 1909, y con ello se revisaron revistas y periódicos de esta época, que al final entregó 39 obras de 7 autores, y que esos 7 autores son profesores literatos, que fue el análisis que se hizo. Tener en cuenta que esta metodología, los resultados van a hablar netamente de la metodología, más no de las obras, porque ese es otro trabajo aparte, ¿cierto? Entonces, esta ruta metodológica comienza con la primera fase, que es la preparación del transductor. Permítame, yo reduzco este cuadro, listo. En esta fase se ubica críticamente el investigador antes de ingresar al análisis de la obra. Creo que es algo novedoso en críticas y teorías literarias, dado que aquí se limita cuáles son los pasos que debe seguir el transductor, es decir, el analista. Y lo que implica es suspender prejuicios canónicos, ubicar al investigador dentro del análisis y aperturas a formas no modernas. La segunda fase es la fijación del objeto. Aquí se define la base material de la obra y se establecen sus condiciones mínimas de análisis. ¿Cuál es el título de la obra? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el año, el lugar, género literario o forma? Es decir, a la categoría que en sí se inscribe. Genealogía de la forma, que identifica qué cánones asimila el autor. Y finalmente la morfogénesis, que analiza cómo el contexto político y social de la región interviene en la morfología textual y en su contenido temático. La tercera fase es el espacio antropológico transmoderno. En este momento se cruza el mapeo antropológico del materialismo filosófico con la pregunta de exterioridad, la diversidad epistémica y la descentralización del saber. Desde el materialismo filosófico se propone el eje radial, que tiene que ver la relación de sujeto-territorio, el eje circular, sujeto-sociedad, y eje angular, sujeto-religión. En esta matriz de hibridación funcional dialéctica, esto es muy importante para, primero, verificar si la naturaleza es un personaje que impone límites físicos al relato o si es solo un paisaje decorativo. Desde el eje circular, analizar la inversión o desplazamiento de jerarquías centro-periferia, y desde el eje angular, evaluar la validez del mito local como saber legítimo frente al saber hegemónico. La fase 4 es la transducción nociológica de la grieta. En esta fase se analiza la arquitectura interna del texto y su capacidad para producir reexistencia, tensión o reconfiguración formal, desde un nivel sintáctico, que busca evidencias gramaticales, rupturas de tiempo, mezcla de lenguas que funcionen como una ruptura consciente frente al canon, y para allí se aplica la grieta formal. Desde el nivel semántico, identificar ideas, conceptos como estructuras de valor objetivadas, donde está el potencial transmoderno, que es reconocer ese potencial como categoría estructural a la modernidad. Y finalmente, el nivel pragmático, que está en relación con la disolución de resistencias y sujetos relacionales, para determinar los sujetos relacionales que pueden marcar la obra. La fase quinta es la geopolítica de la simploquía literaria. En esta fase se verifica la coherencia interna, técnica y política entre forma, contenido y lugar de enunciación de la obra. Se determina el posicionamiento geopolítico del discurso, se evalúa la localización moral automática y prioriza la relación necesaria entre estética y política, y se evalúa la universalidad situada del saber local. En la fase final, la síntesis transfinal, esta fase funciona como control de cierre y permite valorar el alcance real del análisis. Acá se identifica las categorías aún no activadas y analizar su relevancia para la comprensión integral. Se detecta lagunas explicativas y propone ajustes metodológicos o nuevas operaciones. Y finalmente, asegurar la distinción entre estructura analítica de la obra e intencionalidad histórica. Esta secuencia convierte la hibridación funcional dialéctica en un método replicable para el estudio literario regional, porque permite leer las obras desde su espesor formal e histórico, reconocer sus marcas de diversidad y pensamiento propio, y aceptar sus límites cuando el texto no autoriza una interpretación crítica más amplia. Los resultados: esta hibridación funcional dialéctica formaliza una ruta replicable para leer literatura regional desde la relación entre material textual y forma literaria, contexto histórico, diversidad epistémica y pensamiento situado.
Los resultados en sí de la misma matriz son cuatro en total. El primero es control textual de la interpretación. Esta surge de la preparación del transductor y la fijación del objeto. La lectura parte la obra como material literario y las categorías entran al análisis solo cuando el texto la sostiene, es decir, la obra manda y la interpretación acompaña. El segundo es la valoración graduada de activaciones. La matriz no va a clasificar en absolutos, ni netamente descolonizadores, descentralizadores o netamente de diversidad. Este permite reconocer matices, tensiones, suspensiones y emergencias desde una escala de activación, que es nula, baja, latente, emergente y plena, que identifica zonas intermedias entre reproducción y desplazamiento. El tercer resultado es la separación entre el valor literario y la exigencia ideológica. Una obra puede ser valiosa aunque su activación descolonizadora o diversidad sea baja. Es decir, esta matriz no va a entrar a cuestionar la genialidad o la belleza de una obra literaria. La Simploqué examina la relación entre lo formal y el contenido. Y el método evita forzar conclusiones de resistencia donde no hay soporte. La no activación también produce conocimiento. En la ética del límite interpretativo, aquí la matriz disciplina la lectura mediante controles internos que establecen hasta dónde puede avanzar una interpretación con fundamento textual. El aporte central de esta hibridación funcional dialéctica permite una lectura controlada, graduada y verificable de la literatura regional sin convertir la diversidad ni la descolonización en resultados automáticos. La abreviación permite leer literatura regional desde su materialidad textual, inscripción histórica, arquitectura formal y potencia de pensamiento. Su aporte es reconocer la diversidad epistémica como posibilidad analítica, sin imponerla como resultado previo. Esta es mi ponencia. Muchas gracias.